Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, 7 de marzo, en esta segunda jornada de reflexión denominada Justicia Electoral de Género, que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, en coordinación con instituciones aliadas y organismos públicos, llevan a cabo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan a través de esta plataforma y a través de la red social de Facebook, así como también damos una cordial bienvenida a las magistradas que el día de hoy participan en este evento. Para dar inicio formal, cedo el uso de la palabra a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, la maestra Denise Adriana Porras Guerrero. Adelante, licenciada, por favor. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a todos los que nos acompañan, a nuestra ponente y gran aliada, y por la colaboración y la generosidad que siempre tienen de acompañarnos en este tipo de eventos, que sabemos que, bueno, tenemos la agenda saturada, pero que es importante no dejar de reflexionar en torno al tema que hoy nos tiene reunidas, y por supuesto a nuestros tribunales electorales hermanos de los estados de Aguascalientes y de Tamaulipas. Estos foros que está organizando el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, pues tienen la importancia de reflexionar acerca de las experiencias desde distintos perfiles y formas de habitar la política y los obstáculos a los que nos enfrentamos, y por supuesto que el de impartir justicia nos toca muy de cerca, el juzgar con perspectiva de género en materia electoral, así como los retos y responsabilidades que como juzgadoras tenemos, y por eso tenemos con nosotros a nuestra amiga, nuestra queridísima magistrada Claudia Valle, y por supuesto también a la magistrada Laura Llamas y a la magistrada Blanca, y con una moderación también de lujo de mi queridísima amiga, compañera y magistrada, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quien moderará el ejercicio y el foro del día de hoy, y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Adelante, querida Yolanda. Buenas tardes. Un gusto saludarlas a todos, a todas, perdón, y a todos también los que nos escuchan y nos ven a través de sus pantallas. El tema de esta tarde, como ya lo saben, tiene que ver con la perspectiva de género en las juzgadoras. Y sobre este tema es importante porque nos trae también, nos dice cómo colocamos a las mujeres en la escena pública, cuál es el papel que desempeñan las autoridades electorales en este proceso. Sin duda, nuestras comentaristas nos compartirán reflexiones que nos situarán en la realidad y los fenómenos diversos a los que se enfrentan las mujeres para alcanzar la participación en las contiendas electorales. Es un hecho conocido que históricamente estos espacios eran exclusivos de los hombres. Sin embargo, las luchas feministas, las políticas públicas y el compromiso asumido por el Estado mexicano con los tratados internacionales ha permitido que las autoridades, a través de sus resoluciones, puedan brindar oportunidades para el acceso equitativo para las mujeres dentro de la arena política. Bueno, sin más preámbulo, le dejamos el uso de la voz a la magistrada Claudia Valle, que esta tarde nos engalana al Tribunal Electoral de San Luis Potosí, junto con mis compañeras magistradas que también nos harán el honor de compartir algunas reflexiones. Adelante, magistrada Claudia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de coincidir con ustedes. Agradezco la invitación de las magistraturas del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, desde luego de su presidenta y expresidenta, y saludo con mucho gusto también a las magistradas con quien me honra compartir este panel, a quienes nos acompañan también a través de las distintas plataformas en las mesas de análisis que tienen lugar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mañana, 8 de marzo, como cada año, reconocemos, y diría como todos los días, pero particularmente en esta fecha, la lucha que sigue siendo una lucha constante de las mujeres de participar en distintos ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. Una lucha que se mantiene porque la historia nos llama a seguir pidiendo ser consideradas iguales, a ser respetadas como iguales y también como iguales acceder a estos espacios de toma de decisión y de representación. Es en este marco de conmemoración y de lucha en lo que ve a la tarea de los tribunales que es obligado reflexionar sobre la importancia que tiene juzgar en la materia con una visión de género.
Inicio destacando que han sido muchos los esfuerzos que se han sumado para procurar que la igualdad constituya un fin en las decisiones de quienes impartimos justicia. Es una tarea que no es exclusiva de los tribunales o de las judicaturas. El juzgar para proveer a la igualdad también es una tarea de los órganos de justicia de los partidos políticos y también lo es de las instituciones administrativas electorales, de quienes deciden incluso en materia electoral procedimientos sancionadores, y me refiero al INE y a los órganos. Decidir en clave de igualdad implica reconocer las diferencias de unas y de otros, pero perseguir un mismo propósito. Y este propósito es la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres también. Como derechos humanos debemos entender los derechos que tenemos las mujeres a participar en todos estos espacios que hasta ahora fue complejo y sigue siendo complejo estar presentes. No podemos sostener que vivimos en una democracia si la democracia no nos muestra un rostro incluyente, si en ella no se garantiza el reconocimiento y el disfrute de los derechos de todas las personas y si no se reconoce a las mujeres como personas con iguales derechos y con iguales oportunidades. Hoy es indiscutible que la paridad es un mandato constitucional y por lo tanto la paridad ya no podemos entenderla como una medida optativa. Lo único que puede estar a debate en este momento son las formas para poder alcanzar de mejor manera la igualdad en los hechos, la llamada igualdad sustantiva. Entre los retos que persisten está que los partidos políticos y las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, implementemos nuevas vías y nuevos mecanismos que permitan un avance mucho más acelerado en la participación de las mujeres en la vida pública. Y muestra de ello, quiero referirme a los últimos procesos electorales. Si bien habrá quien celebre el avance cuantitativo de la presencia de las mujeres en los congresos federales, en los congresos locales, en los cabildos, lo cierto es que desafortunadamente se avance con distintas formas de violencia, se ha visto amenazado en cada instante. Hay, y da cuenta en la culminación del proceso electoral, de una intensificación de la violencia para disuadir a las mujeres de su participación en la política. Inclusive, lamentablemente, tenemos casos en que se cegó la vida de precandidatas o de familiares de ellas y de mucha violencia de género en la participación. Como acusan los casos que se publicaron en el entorno del proceso que apenas concluyó, es innegable este hecho, el hecho de que la violencia en lo político sigue siendo y cada vez más un instrumento de control, de disuasión y de inhibición a la participación de las mujeres. Por ello es que afirmamos en pleno siglo XXI que el espacio político aún no nos recibe a las mujeres como iguales y no nos trata como iguales. La violencia, esta que está presente, lo que grita es que este espacio, el de la política, no quieren que sea un espacio también de las mujeres, no quieren que sea un espacio compartido. Esto es muy duro y es muy claro, pero hay que además verbalizarlo, identificarlo. ¿Por qué? Porque a partir de esa violencia, insisto, se busca minar el empoderamiento de las mujeres. Estas notas de mayor violencia, mayor participación, es un corte de caja del estado actual que guardan las cosas. Y por eso vamos a afirmar hoy que las reformas que se dan en las leyes, que se dan estos nuevos instrumentos para reclamar nuestros derechos, son valiosos, pero no son suficientes. Esta realidad así dibujada lo que se torna es una invitación a que sigamos luchando para cambiar la forma de pensar y la forma de pensar en política, que sigamos labrando un camino para entender de raíz las desigualdades y para sembrar en las nuevas generaciones lo que significa percibirnos con igual valía los hombres y las mujeres. Mi intención este día al charlar con ustedes de este tema es construir este espacio de análisis y también de mucha autocrítica para avanzar en el camino del derecho a la igualdad a partir de 4 ejes, si me lo permiten. Enfocaré esta disertación sobre la justicia electoral atendiendo al público que nos ve, atendiendo a la audiencia, en redefinir qué implica juzgar con enfoque de género y qué no es juzgar con enfoque de género, entender la lógica de la metodología para juzgar con perspectiva de género y para identificar la violencia política y la violencia política por razón de género, y para conocer hoy, a partir de las reformas, en qué vía se puede reclamar las conductas que pueden ser constitutivas de estas infracciones, qué debemos hacer y qué no podemos hacer los operadores y las operadoras jurídicas. Y finalmente,
reflexionar sobre los retos que tenemos para garantizar los derechos políticos en los casos que involucran violencia política. Si me lo permiten y en obviedad del tiempo, quiero empezar hablando de lo que implica juzgar con perspectiva de género. Y dirán, este tema lo han comentado muchas veces. Pues hay que volverlo a comentar porque seguimos teniendo un conflicto en el entendimiento de lo que implica juzgar con perspectiva de género. Desde la óptica de la tutela de los derechos de participación política de las mujeres, la perspectiva de género, primero que nada, es un método de juzgamiento. Y como todo método, nos lleva a un escrutinio primero reforzado de aquellos actos que son muestras de prácticas discriminatorias y que colocan a las mujeres, principalmente a las mujeres, en situaciones diferenciadas o no benéficas. Es identificar, permítanme decirlo así, si existe en los hechos algunas circunstancias que no les permiten a las mujeres ejercer a plenitud sus derechos en política. Es ver algo de lo que hemos vivido en nuestra propia existencia, pero que en el problema jurídico tal vez puede pasarnos de largo. Es ver si existen relaciones asimétricas de poder que se basan en estereotipos de género. Este punto del análisis sigue siendo un reto. ¿Cómo identificar las relaciones asimétricas de poder basadas en estereotipos o en sesgos de género? ¿Qué se traduce estas formas de asimetrías? ¿Qué efecto tienen, aun cuando sean vistas en lo individual o en lo contextual, si impactan o no de manera diferenciada en las mujeres? Y si tienen o no la intención, velada o abierta, de menoscabar la función de las mujeres en política e incluso su imagen a futuro como una parte de mermar su capital político. Si nos preguntamos, y esta es una pregunta que me han hecho a mí en varias ocasiones, ¿cuándo se debe aplicar el método de juzgar con perspectiva de género? La respuesta va a ser siempre que se involucren derechos de participación política de las mujeres. Si estuviéramos en otra materia, si fuéramos juezas y jueces de la materia civil o de la materia penal, ¿debemos juzgar con perspectiva de género? Sí, siempre que se involucren los derechos de las mujeres como víctimas de una posible actuación diferenciada o de una aplicación de una regla o de una norma que es no aparentemente neutra, pero que la coloca en una situación diferenciada de perjuicio. Y este tipo de exámenes no son exámenes sencillos, hay que decirlo. No es fácil juzgar con perspectiva de género y por eso insistimos principalmente las y los magistrados en materia electoral que tenemos este deber en seguir ejercitando esta metodología y cada vez de mejor manera. Las reformas del abril del 2020 inclusive pusieron en el debate si esta metodología que ya se había arado, que se había empezado a hablar de ella a través de protocolos o a través de jurisprudencia, estaba vigente o no estaba vigente. Y sobre ello también, si me lo permiten, quisiera dejar en esta charla de manera muy clara la visión que guardo al respecto. No es necesario, y esto hay que decirlo, no es necesario que se solicite el que se juzguemos con perspectiva de género. Hemos visto en los juicios que llegan ante las salas regionales que se pide que juzguemos con perspectiva de género. Es un mandato, es un ejercicio oficioso que tenemos que hacer las y los jueces cuando se involucren derechos de las mujeres, en este caso derechos de ciudadanía, y que pueda haber notas de discriminación o de violencia que impactan a las mujeres o se propician estos actos precisamente frente a las mujeres como destinatarios de ellos. Todas las autoridades, en consecuencia, vamos a estar llamados a evitar esta afectación de derechos políticos de las víctimas y también estamos llamados a proveer algo muy importante, de medidas necesarias para que puedan desempeñar este cargo. Juzgar con perspectiva de género, esto lo quiero decir, no solamente impacta el desarrollo de nuestro trabajo al dictar la sentencia. Juzgar con perspectiva de género implica tramitar un juicio con esta visión de no revictimización de quien se siente afectada por la posible comisión de la violencia política, identificar si es necesario tomar medidas de reparación inmediatas, de medidas de prevención y de protección a la víctima. Las medidas de reparación
en el efecto de una sentencia también acorde a las características del caso en concreto. Esto no lo hacíamos los jueces y las juezas electorales antes de la reforma. Hoy lo tenemos claro. Se trata de una violación de derechos humanos y como tal, conforme a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, estas medidas de protección y después de reparación tampoco son optativas, son necesarias y son oficiosas. Si entendemos que estamos ante obstáculos que pueden ser injustificados para el desarrollo de los derechos, que se basan en discriminación por razón de género por el solo hecho de ser mujer en política, vamos a entender con claridad que juzgar con perspectiva de igualdad o en clave de igualdad es detenernos a identificar estas posiciones de poder que generalmente se dan en detrimento de las mujeres. ¿Quién tiene el poder y quién no lo tiene? ¿Cómo se ejerce ese poder respecto de las mujeres? Y si la mujer tiene con relación a la persona agresora una relación de desigualdad. Esto es importantísimo tenerlo presente, pero además generar un test de corrimiento de identificación con una lupa que nos permita ver de manera cercana la problemática. Vamos a necesitar ver si hay asimetrías estructurales basadas en estereotipos de género. Esto es, no necesariamente busquemos en los asuntos para entender las formas de violencia, expresiones nítidas de descrédito, desvalorización del trabajo de las mujeres. Hay muchas formas no evidentes de la violencia y en ellas es donde se esconden precisamente estas formas diferenciadas y efectos diferenciados del proceder de los varones generalmente respecto de las mujeres en política. Ojo, también nos encontramos con nuevos escenarios en los que son en un mal entendimiento de las relaciones asimétricas de poder, que las mujeres atacan a las mujeres en su desempeño en los cargos públicos y esto generalmente está propiciado por los varones entendiendo que la violencia de género no se puede ejercer por personas que pertenezcan a uno mismo. Esto es una falacia, como lo podemos dejar en claro en los distintos criterios y análisis que se tienen. La violencia política de género se puede ejercer por personas de un mismo género. El punto es que esté direccionada a la víctima por ser mujer o tenga un efecto diferenciado en sus derechos. Un impacto importante precisamente en el desarrollo pleno de los derechos que le corresponden. Si no vamos a reparar en las posiciones de poder, en estas relaciones jerarquizadas, ojo cuando hablo de relaciones jerarquizadas, no hablo de la jerarquía por orden o por organigrama o por facultades. Esa instrucción jerárquica por mandato de ley no es a la que se refiere la metodología de juzgar por perspectiva de género. Las relaciones jerarquizadas es por autoridad derivada de ser mujer o de ser hombre. Nuestra forma de ver el problema va a compartir estos elementos que provocan ser ciego ante esta realidad. Esto es, quien de hecho trata de colocarse en una posición de superioridad, insisto, quien de hecho trata de colocarse en una posición de superioridad, de mando o de autoridad frente a una mujer que está ejerciendo un cargo por el solo hecho de ser mujer para coartar primero su posibilidad de desarrollar el cargo de manera plena y también para incidir en la toma de decisiones. A estas relaciones asimétricas de poder de facto, no de organigrama y no formal y no derivados de la ley, es a lo que estamos llamados a identificar también las y los juzgadores. Para juzgar de manera correcta y con una visión de realidad actual, no de una realidad formal, porque la realidad formal no reconoce de manera clara la discriminación y la violencia que marcan estas relaciones de poder desde el poder. Y tampoco en el ámbito privado se está exento de estos contextos. Tenemos que tener claro entonces que en política, en los espacios de la autoridad, las personas con independencia de las diferentes funciones que deben de ejercer, deben de dispensarse un trato de igual a igual y que permita precisamente el desarrollo de los derechos que cada una de estas funciones, de cada una de las mujeres y hombres que forman parte de estos órganos tienen. Este escenario muchas veces no es muy claro en los asuntos que decidimos y por eso el juzgar con perspectiva de género o en clave de igualdad también nos permite poder solicitar más información de la que exista
en el procedimiento mismo o ante nosotros al juzgar en la resolución de un medio de impugnación, solicitar una serie de informes o pruebas que nos permitan conocer el contexto. Esta posibilidad poco explorada en los tribunales debe de ser, desde mi punto de vista, una práctica, una buena práctica en la justicia que debe de ir entrando en una consecuencia de normalidad en la aplicación. Esta metodología que se ha construido realmente en un test busca que quienes juzguemos no evitemos ver la realidad, que no nos quedemos solamente con lo que la norma formalmente nos indica. Busca que no normalicemos tratos que a propósito minimizan el potencial de las mujeres. Esto que el patriarcado siempre nos quiere mostrar y que grita, lo que el machismo quiere sostener, que existe una superioridad y mayor capacidad y pertenencia de ese espacio al género masculino. Solo porque es el género masculino el que históricamente estaba posicionado en el ámbito de la política de manera exclusiva. Y de esto va también juzgar con perspectiva de género, es lo que debe exigirse de nosotras, de nosotros como juzgadores, ver estas diferencias que la mayoría de las veces son injustificadas y desde luego dimensionarlas. En un segundo orden, cuando hablo de juzgar en clave de igualdad, es identificar también si hay elementos o no que nos permitan constatar si la violencia ejercida tiene como motivación dirigirse por razón de género a una mujer. Hemos tenido casos, y con esto quiero llamar la atención, en los cuales no es nítido que el trato discriminatorio o de proporcionar los elementos necesarios para el ejercicio de cargo se dé solo contra las mujeres. Y este es un distractor, posicionar a un grupo de hombres y de mujeres con igual trato que limita sus derechos. ¿Es esto una forma de entender que entonces no hay violencia política por razón de género? Ojo con ello. Desde luego que no porque afecten estas formas a un grupo de hombres y de mujeres vamos a dejar de ver que respecto de la mujer existe violencia política por razón de género o no necesariamente por ser mujer en efecto, pero sí generando un efecto diferenciador importante respecto de sus derechos, con lo cual tampoco debemos de caer en esta suerte de trampa en la estrategia del proceder de aquellos espacios en los cuales las mujeres siguen resintiendo una serie de resistencias para permitirles ejercer sus derechos y tener una actuación plena en la política. Tenemos que hacernos cargo también cuando revisamos estos asuntos que podemos correr el riesgo de normalizar una situación o de minimizar las conductas. Y que estas pueden ser producto en un primer asomo del problema a nuestras propias resistencias, a las formas de asimilar los hechos y puede ser o derivar de nuestras propias creencias personales. El juez y la jueza debe abandonar los prejuicios o conceptos previos respecto de una situación de hecho, porque cuando le toca juzgar tiene que ponerse estos lentes de recepción y de cercanía para identificar los puntos claves que he mencionado. Las relaciones asimétricas de poder y el efecto diferenciado de los hechos y de los actos cometidos respecto de los derechos de las mujeres. Quiero dar ejemplos de ello. No han sido pocos los asuntos en los que hemos tenido votos diferenciados cuando en el caso se postula a una mujer a una candidatura que puede tener una relación de parentesco, de afinidad o de amistad con alguien más, generalmente varón, que también tiene una actuación destacada en política, y dentro de los hechos denunciados está la desvalorización de la posible candidata y considerar que la candidatura es un regalo o favor para un ente masculino que sobre ella ejerce o un poder de autoridad derivado aparentemente en la cultura patriarcal de ser un familiar o un ascendente o tener una relación de afinidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestro entorno más personal decir desde muy chicas
que hay que pedir permiso al padre o al hermano mayor para salir de casa o pedir su consejo para algo. Bueno, estas han sido formas en las cuales el patriarcado ha cooptado la libertad de las mujeres en la toma de decisiones propias. Este es un clásico ejemplo entonces del estereotipo de género en el cual la mujer tiene que pedir permiso a un varón para ejercer un derecho. Cuando se dan este tipo de situaciones y en la discusión, algunos de los operadores jurídicos dicen, bueno, pero es que es verdad que es su hija, es verdad que tiene una relación de parentesco. Esto no es violencia política. El parentesco no es una suerte de justificación o de eximiente del análisis con perspectiva de género. No, el punto es si estamos frente a un claro ejemplo de estereotipación en el cual a la mujer se le niega toda valía bajo un hecho completamente arraigado en la cultura, en la cual hace depender su voluntad de lo que se le instruya por parte de un varón. Este tipo de situaciones normalizadas no pueden ser perpetradas generalizando que son normales, que son correctas o minimizándolas, porque con ello lo que generamos es evitar que los derechos políticos de las mujeres se ejerzan a plenitud y dos, que la forma de pensar en la cultura actual de nuestra sociedad cambie y demuestre en los hechos y en el discurso que las mujeres y los hombres, ambos, cada uno en su individualidad, tienen el derecho absoluto de ejercer sus libertades, de tomar sus decisiones y de participar en política como parte de estas decisiones. Por eso hablo de los prejuicios. Los prejuicios caben en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de un hombre. Los hombres pueden entender que son unas situaciones mínimas, las de violencia física, las de violencia verbal, las de violencia simbólica. Las mujeres podemos considerar, viendo esta misma óptica, que desde luego son parte de lo que en la historia de la cultura en nuestro país y en nuestro continente se han normalizado, pero que realmente perpetúa estereotipos y roles de género nocivos a la visión de igualdad entre mujeres y hombres. Debemos de cambiar esto. Debemos de modificar esto y creo que el juzgamiento con perspectiva de género nos llama a esta visión doblemente cuidadosa de estas aparentes situaciones no nocivas o normalizadas. Si no juzgamos con perspectiva de género, como lo decía, estamos tolerando efectos de la discriminación y estamos perpetuando que en la política no cambien las formas de proceder. Si vamos a sumar a la igualdad en la evolución de las relaciones entre las personas, esta tiene que ser la base de muchos otros cambios. Dejar de normalizar las violencias contra las mujeres. No hay violencias pequeñas, no hay violencias sutiles que por ser sutiles deban ser toleradas. La violencia no debe ser tolerada en ningún sentido porque limita el ejercicio de los derechos de toda persona. El Estado, consciente de esta forma que en política había dejado a las mujeres fuera o en un resquicio muy pequeño para poder ir entrando en ella y avanzar, crea finalmente una política pública para atender las formas de violencia, las violencias de género, y este fenómeno ha meritado la creación de un cuerpo normativo muy robusto. Más de 11 legislaciones fueron modificadas apenas va a ser 2 años para considerar precisamente también el mandato de juezas y jueces de que delimitemos la cancha de lo que no debe ser permitido en el espacio de la contienda electoral y sancionemos la violencia política. Juzgar con perspectiva de género, quiero dejarlo claro, no es dar la razón a las mujeres por ser mujeres. No es que las juezas mujeres busquemos solo darles la razón a las mujeres. Tampoco es reafirmar una creencia falsa de que no queremos ser tocadas con el pétalo de una rosa siquiera. Visiones como estas claramente buscan sostener las personas acusadas de violencia, señalan una exaltación, una exageración de los hechos por parte de las mujeres e incluso a veces por quienes juzgamos, considerando que tenemos un sesgo que no nos deja ser imparciales. Nada más lejano de la realidad. Son los hechos los que juzgamos y los hechos son los que deben ser elocuentes de esta forma de proceder de las personas que cometen actos de violencia política. Y por eso, mediante la prevención, la sanción y el orden de no repetición, debemos todas y todos cambiar el rostro a la forma de hacer política, a la forma de hacer gobierno y a la forma de ejercer la ciudadanía.
Este rostro que debe tener el ejercicio del derecho a participar en política debe ser un rostro de respeto y de iguales. Y en eso es en lo que insistimos las mujeres y los hombres, pero particularmente las mujeres, porque quienes resienten las faltas de respeto y la omisión de ser consideradas iguales no son los varones, somos las mujeres. Debemos entonces preguntarnos todas y todos qué podemos realmente hacer para cumplir con este deber de juzgar con perspectiva de género. Para quienes apenas están acercándose a la asimilación de esta metodología, seguir estos test que emergen de las jurisprudencias tanto de la Suprema Corte como de la Sala Superior, en las cuales se hace un análisis pormenorizado de los elementos en los cuales cualquier acto o omisión que atente o busque atentar contra los derechos de las mujeres, que busque minimizar su ejercicio y que puede cometer cualquier persona, inclusive entes del Estado, esté presente en los hechos de los cuales conocemos. Quiero irme muy rápidamente en los puntos diferentes que mencioné que va a dividir mi intervención en estos 4 puntos. No me voy a detener, solo pasaremos las imágenes de qué es juzgar con perspectiva de género y cuáles son los elementos que esta contiene. Quiero irme a puntos concretos. ¿Podemos pedir pruebas en este tipo de asuntos las y los jueces? Sí, siempre que justifiquemos la racionalidad de su necesidad. ¿Podemos reponer los procedimientos cuando revisamos o los tribunales locales cuando son en un diseño mixto o híbrido de conocimiento de los procedimientos especiales sancionadores? Podemos de oficio, si vemos que faltan algunas pruebas que nos muestren el contexto general de los hechos, ¿podemos reponer el procedimiento para ello? Sí. Sí, porque somos guardianes del debido proceso y porque cuidando el equilibrio procesal de las partes se pueden desahogar estas pruebas dándole vista a la contraparte. ¿Podemos y debemos proteger la publicación de datos que identifique a la víctima? Sí, y en ocasiones aunque no nos lo pida, para no revictimizarla, para no hacer precisamente de un problema que afecta su imagen y el ejercicio de sus derechos una exposición pública. El método de juzgado con perspectiva de género en casos que involucren violencia política por razón de género. Voy a aterrizar ahora al punto de la violencia política por razón de género, como hasta este momento había hablado solamente del juzgar con una perspectiva de género. Quiero detenerme en el marco del Día Internacional de las Mujeres, en los cuales el reconocimiento de los derechos de mujeres que trabajaban de manera clandestina en una fábrica que lamentablemente terminó en no contar con las condiciones necesarias y en un incendio que perdieron la vida varias de ellas. Quiero hoy hablar de este incendio de los derechos de las mujeres, que es las formas de violencia y cómo en los tribunales no podemos dejar de verlas y de sancionarlas, pero de sancionarlas en una dimensión correcta, que creo que sigue siendo el reto. En este contexto de esta fecha, como ciudadana, quiero invitar a todas y a todos a decir ya basta de que menosprecien las capacidades de las mujeres. Hay que decir sí a la suma de todas y de todos al respeto de los derechos a formar parte de los órganos de autoridad y de los órganos de tomas de decisiones en condiciones idénticas a los hombres. ¿Y cómo vamos a poner en práctica, me van a decir ustedes, esta metodología de juzgar con perspectiva de género y cómo vamos a ver a lo que usted nos llama de mejor forma estos casos de violencia política cuando no son tan evidentes? Bueno, pues quiero reponer lo que hasta ahora ha hecho falta, creo yo, en las sentencias de los tribunales. Identificarnos más con la comprensión de las relaciones de poder, de estos conceptos de relaciones de poder de las que hablaba yo antes y del sexismo. Sobre ello, brevemente les diré, cuando hablamos de relaciones de poder, otra vez, insisto, no es este poder jerarquizado por las funciones, es un ejercicio indebido de poder en los hechos, una forma de autoridad de facto que limita a las mujeres. Hablar de relaciones de poder, hay que decirlo con todas sus letras, es hablar de patriarcado, porque es el patriarcado el que marca o pretende marcar jerarquías por ser hombre o por ser mujer, por pertenencia a un género. Y en estas diferencias siempre las mujeres hemos salido perdiendo. En la visión patriarcal el poder solo se le reconoce a los hombres y hoy por hoy el poder
lo siguen manteniendo los hombres. Parece que hay una lucha por arrancar ese poder de la parte de las mujeres porque no se quiere compartir el poder. Las mujeres luchan por tener poder porque también es su derecho. Por estas formas en las que el patriarcado se escapa del espacio de los hogares y se enraiza en lo público y que propicia una forma de organización social basada en esta dominación masculina, en ejercer el poder sobre las mujeres, sobre las niñas, los niños, los adolescentes y también sobre otros varones menos jerarquizados de la misma comunidad. Ese es el patriarcado al que tenemos que tener claro, que construye la idea de que las mujeres no podíamos y en consecuencia no debíamos tomar decisiones. Ese patriarcado que hoy nos sigue diciendo y nos quiere imponer que no tomemos decisiones. El sexismo guarda relación con estas formas de poder por razón de ser mujer o por razón de ser hombre. Es otra forma de entender estas relaciones de poder basadas en género y se concibe como esta jerarquización superior de los hombres sobre nosotras, con esta idea o tutela que busca anular y en ocasiones lo consigue, lamentablemente, las capacidades y el reconocimiento de los derechos de las mujeres como iguales. ¿Qué vamos a identificar como pruebas que nos lleven a desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género? Dirán ustedes, es que en ocasiones es tan nítido que se da este abuso de poder por los hombres respecto a las mujeres, pero el problema es cuando no es nítido. ¿Qué vamos a identificar en estas suertes de situaciones genéricas o no claras o cuando las pruebas no son contundentes? Me parece sumamente importante hablar del test al que nos lleva unas metodologías que surgen del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte y un manual precisamente muy reciente de marzo de este año en el cual se habla precisamente de la identificación de los estereotipos de género y la neutralidad de la norma. Cuando hablamos de la neutralidad de la norma, dicen, la norma se crea con efectos generales y no se crea pensando en un tipo de persona. Yo creo que la norma sí se creó pensando en las personas, pero no en las situaciones diferenciadas que guardan las personas de frente a los derechos por su condición de ser mujer, por su condición de vivir en una población indígena o por vivir con alguna discapacidad, etcétera. Y la neutralidad de la norma y el efecto que debemos descartar diferenciado de la norma a las mujeres, siendo perjudicial ante ellas, lo podemos, y nos lo dice la Corte de una manera muy sencilla, lo podemos visualizar cambiando el escenario si esta situación que estamos juzgando, si la víctima, lejos de ser mujer, fuese, y coloquemos en su espacio y en este imaginario de análisis a un varón, si esa situación de trato primero sería normal o podría ocurrir. Porque generalmente las formas de tratar en política a las mujeres no son las mismas formas en que los hombres tratan a otro hombre. De tal manera que nos invita la Corte en esta metodología y en este test de verificación de la falta de neutralidad de la norma y los posibles efectos diferenciados de ella a cambiar en el escenario del análisis si esas situaciones serían normalizadas o posible entre varones y no entre un varón y una mujer. La realidad lo que nos va a mostrar es que no hay una neutralidad completa, que no existe un modelo único de personas, que el rasgo de identidad de las personas y el rol que juega la persona, y en este caso las mujeres en la política, la coloca en una situación en efecto vulnerable y en efecto diferenciadora que limita esos derechos. Cuando esto no lo advertimos, cuando no hacemos esta suerte de inversión de la realidad, no podríamos considerar entonces las formas subrepticias de discriminación que padecemos las mujeres. Este punto es muy importante tomarlo en cuenta cuando hablamos del impacto diferenciado que pudieran generar en ciertas personas o grupos las desventajas de aplicar una norma que no va a ser neutra en su primera concepción de aplicación. Y dirán ustedes, pero no podemos extraer de nuestra análisis y de nuestro juzgamiento una norma que procede a analizarla, que procede a aplicarla. Desde luego que la perspectiva de género y el cumplimiento de esta metodología en casos de violencia política no dice que descartemos o inapliquemos una norma que es aplicable. A lo que nos llama es a interpretar la norma
en clave de protección de derechos humanos. Esto es, identificarla en el contexto en que podríamos violentar estos derechos y cómo debemos entenderla de frente a su protección. Vuelvo a decir, estos ejercicios son nuevos, estos ejercicios no los hemos explorado del todo, pero precisamente con motivo de esta charla invito de nueva cuenta a que reparemos en ellos y hagamos de esto un ejercicio más completo al juzgar. No nos quedemos solamente en el entendimiento de que los elementos para identificar violencia política y violencia política por razón de género solamente nos exigen ver que la víctima es mujer y que las condiciones en las cuales se da la agresión o la lesión a sus derechos es por la condición de ser mujer. También hay que reparar en los segundos puntos del efecto diferenciado que tiene sobre ella la conducta realizada, precisamente por su condición de desventaja de frente al entorno o el contexto en el que está formando parte de un órgano de representación o de autoridad. Me quiero ir más rápido porque creo que ya me llevé un buen de tiempo en esta parte, pero que me parece lo más importante. ¿Cuáles son los retos en el juzgamiento con perspectiva de género? Después vamos a hacer un repaso del juzgamiento con perspectiva de género y les invitaré a compartir algunas de estas presentación gráfica que se había preparado para ello, con lo cual le pido a Patti que vayamos a transmitir solamente el punto de los retos en el que nos encontramos hoy de frente a juzgar con perspectiva de género. Tenemos algunos retos que resaltan de frente a las formas en que se busca evadir el ser sancionado por violencia política o violencia política por razón de género, y es el marco en el cual el contexto del debate político y la libertad de expresión pueden buscar encontrar un cobijo o una protección para señalar que la posibilidad de denostar a una mujer en el debate político es permitida porque el debate político implica un debate álgido, vigoroso e inclusive en ocasiones incómodo. La jurisprudencia del Tribunal Electoral señala que en efecto se debe en toda sociedad democrática privilegiar el debate y que el debate político puede ser ríspido, puede ser incómodo y que puede y debe, en su caso, ser posibilitado. Sin embargo, no podrá ser nunca un discurso avalado por los tribunales constitucionales, un debate político álgido, ríspido, no de frente a la cuestión pública, sino basado en estereotipos de género. Hoy tenemos precedentes ambiguos en los cuales las nuevas formas de buscar hacer un juicio negativo de las mujeres, sobre todo en los parlamentos o en los cabildos, son en los discursos ante el pleno, en los cuales se denosta en forma genérica. Esto es, no hay una direccionalidad del discurso a una persona y por lo tanto se señala que puede este discurso no estar dirigido ni afectar de manera directa a una mujer. Las acciones tuitivas o el colectivo de mujeres que puede verse afectada por este discurso denostativo como género no han sido llevadas a cabo en ninguno de los casos o precedentes que tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y contamos con dos visiones. Si se trata de una candidatura en reelección que hace del discurso político y del debate político un escenario permisivo en apariencia para denostar el trabajo de las mujeres en política, ha sido juzgado por la Sala Superior como sí constitutivo de violencia política por razón de género, porque fíjense ustedes, por la condición de candidatura de quien ejerce esta forma de discurso y de libertad de expresión excediendo los límites de ella. Sin embargo, cuando se trata de funcionarios que no tienen la calidad de candidatura, sino parlamentarios, generalmente hombres, que en el discurso, en los foros o dentro de la propia Cámara denostan la labor de las mujeres o de las mujeres de un partido político, hemos encontrado que los criterios han sido distintos. Con esto quiero llamar la atención para estar atentas y atentos a los nuevos escenarios que retan la forma de identificación de la violencia política amparado en una
posible libertad de expresión o en el ejercicio del debate político. Me parece que este es un reto ante las magistraturas y ante los propios organismos electorales que conocen de este tipo de conductas e inclusive de la competencia de los propios congresos locales cuando se presenten este tipo de circunstancias. Otro de los puntos con el cual casi cierro mi intervención, que me parece un reto importante, es en la armonización legislativa. Los estados sí establecieron en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en otras leyes a partir de la reforma contra la violencia política tipos penales con sanciones específicas. Sin embargo, estas siguen siendo muy bajas o mínimas en correspondencia con la lesión que genera la violencia política. Encontramos normas en los estados donde la sanción máxima son 50 UMAS como multa para quien incurre en violencia política por razón de género. Y encontramos en las sentencias de los tribunales locales una suerte de no sistematización o no armonización respecto a la correspondencia de los hechos que se prueban y la sanción que se impone. Me parece que debemos seguir labrando el camino para lograr que las sanciones sean mayores y en el ínter de que esta reforma pudiera tener lugar con todos los obstáculos que pueda presentar, los tribunales considerar que la eficacia de la consecuencia jurídica de la sanción que se imponga tiene que ver con el fin preventivo y disuasivo de la comisión de la violencia política, para lo cual entonces tenemos otro resquicio, otro espacio, las formas de reparación, las distintas medidas de reparación de la violación causada a partir de la comisión de la violencia política por razón de género. Me parece que es un espectro que no está del todo explorado y que yo invito a que lo hagamos con una conciencia clara. Ejercer violencia política por razón de género debe de tener y debe de merecer una sanción ejemplar. Debe de disuadirse y de persuadirse su comisión. Y por lo tanto, las formas en que los tribunales decidamos estas medidas reparatorias podrán lograr esta suerte efectiva de disuasión y de prevención. Estos son algunos de los puntos con los cuales me quedaría. Yo les agradezco mucho la posibilidad de hablar de ellos en esta oportunidad. Este es un tema demasiado amplio que invita a muchísimas reflexiones. Yo solo, para despedirme, quisiera destacar que la ardua labor para prevenir y erradicar la violencia política no es solo tarea de autoridades, esta es tarea de la sociedad toda. Y en ello debemos de insistir y persistir. No debemos tolerar el binomio de violencia y política. No debe tolerarse la discriminación y la desigualdad. Y deberemos seguir luchando por cambiar la cultura que normalice estas formas de proceder. Seguimos pidiendo en el entorno de la conmemoración del 8 de marzo para las mujeres los mismos derechos, entre ellos el derecho de vivir un proyecto de vida libre, pleno y sobre todo sin violencias. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada Claudia. Estaba tan emocionada de escucharla que ni siquiera leí su síntesis curricular. Espero no se tome a mal, pero todos conocemos su trayectoria y su profesionalismo. Y bueno, pues una disculpa por haber omitido la síntesis. Y bueno, lo que nos comenta de verdad nos sirve mucho a nosotros también en nuestra labor dentro de los tribunales locales, porque las prácticas discriminatorias siguen vigentes, las asimetrías siguen también dentro de nuestra sociedad y realmente el impacto que tienen, o sea, es el que no se haya logrado todavía la paridad que tanto hemos estado pidiendo que se lleve a cabo, porque aun cuando en número sí ha aumentado el número de mujeres que han subido o que tienen, que están en el ejercicio de funciones como funcionarias públicas, como candidatas elegidas, lo cierto es que la paridad no es sustantiva todavía en su totalidad como tanto lo queremos. Es por ello que al resolver, como usted lo dice, bajo estos ejes que nos ayuden a nosotros como juzgadores, constatar que
¿cómo se va a hacer esta perspectiva de género? ¿Cuáles son los parámetros sobre los que tenemos que partir para resolver? ¿Cómo identificar cuando un caso que por el hecho de ser mujer tenga que hacerse un tratamiento diferenciado y es el poner a un hombre en la misma situación también para advertir que se está ante un caso diferente y que la consecuencia va a ser diferente si es hombre o si es mujer? Pero bueno, yo no voy a abundar más en esto porque también mis compañeras van a hacer uso de la voz y la siguiente que nos va a acompañar esta tarde es la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas de Tamaulipas. Y les comento de ella muy breve su reseña curricular. También ella tiene una amplia trayectoria. Magistrada. Sí, ya omitiste de la magistrada Claudia, por favor, si quieres vámonos directo, no pasa nada. Bueno, esta vez omitimos las semblanzas porque la verdad, o sea, si ponemos a leer la de la magistrada Claudia, pues vamos a necesitar como una hora, ¿verdad? Entonces, adelante, magistrada Blanca. Gracias. Pues súper interesante todo. Siempre es un gusto y un placer escuchar a la magistrada Claudia. Su alta experiencia la deja plasmada y nos la hace patente en cada criterio y en cada participación en la Sala Regional Monterrey. Quienes la seguimos y la conocemos sabemos de su ahínco, de su fuerza en sus determinaciones, y lo cual es reconocerlo y es plausible, magistrada. Pues agradecerte primeramente este tipo de foros. La verdad, abona mucho y bueno, estamos en esta semana, lo diría yo así, en el Día Internacional de la Mujer. Magistrada Denise, gracias por la invitación. Magistrada Yola, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, nuestro estado vecino. A la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey, a la magistrada Laura, de también Tribunal de Aguascalientes. La verdad, después de escuchar esta excelente ponencia por parte de quien me antecedió en el uso de la voz, magistrada Claudia, pues primeramente tocaste en 45 minutos temas, ahora sí que me dejas sin reflexión para la reflexión. Traía así como que de qué va a hablar la magistrada. Primeramente, súper importante lo que mencionaste de los derechos humanos. La verdad, estamos, si no me equivoco, 10 años y medio de que se implementó esta reforma el 10 de junio de 2011. Creo que sí son 10 años y medio. Una reforma por demás importante que se hizo en nuestra Carta Magna, que nos rige desde el año de 1917, que modificó de gran manera, de gran forma, proteger los derechos humanos, como bien tú lo mencionabas, de todas las personas, enfocado obviamente en los derechos político-electorales de las mujeres. Ahí quedó plasmado. Ahora sí que me pusiste alta la reflexión porque quisiera tocar todos los temas, pero creo que fue un gran avance, magistrada, fundamental para nosotros los operadores jurídicos, para nosotros las juzgadoras y juzgadores, de el tema de la igualdad de género, al establecer en el artículo primero de último párrafo de nuestra Constitución el tema de eliminar toda la discriminación por razón de género. Es fecha que, como bien tú lo dices, ¿por qué estar tratando de arrancar algo que ya lo tenemos consagrado en el artículo 4 constitucional, en el primero constitucional, en el 41, en el 35? ¿Por qué estar luchando siempre con el otro género? ¿Por qué, si ya lo tenemos consagrado? ¿Por qué tenemos que seguir visibilizando? ¿Por qué tenemos que seguir? Hay una palabra que dicen, las violentas no son las que hacen las marchas. La violencia la ejercen quien no reconoce los derechos que ya tenemos consagrados como mujeres. Entonces, en esta gran reforma que se llevó en 2011, donde se establece el principio pro persona, a raíz de esta reforma
y me quiero centrar en esta porque la considero muy importante que la hayas mencionado, magistrada, es de que se estableció que el juez o la autoridad que tenga que elegir una norma para aplicar al caso, siempre debe de elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la propia Constitución, un tratado internacional o una ley. Es decir, que las normas se deben de interpretar siempre con la protección más amplia o que proteja más o que favorezca más a la persona. En este caso nosotros, si estamos hablando del tema de la mujer, pues buscar eso, romper esas estructuras que también lo mencionabas tú, o que en ocasiones, como así venimos de esta sociedad patriarcal, paternalista, llegamos nosotros incluso como mujeres a ver normalizado este tipo de violencias y no debería de ser así, pero puede decirse que hay una justificación, la cual no debería de ser, que hay una cuestión muy estructural, muy arraigada, que así nos vinieron, mencionabas tú. ¿Por qué tenemos que pedir permiso? ¿Por qué traemos esa? Pues son estereotipos, son cosas arraigadas que así nos formaron, que así nos llevaron en el largo vivir de nuestra vida o hasta donde vamos, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar el hecho de juzgar de otra manera, de operar la norma de otra manera, siempre en favor, en pro de las mujeres. Claro, también lo mencionaba, si nos dan ese caudal probatorio, si es necesario hacerlo, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Ponernos esos lentes lilas o morados, como también siempre lo dice Gaby Villafuerte, la mujer siempre debe estar al centro, nunca hacia los lados, pero sí coincido contigo, magistrada Claudia, que muchas veces nos gana esa cuestión estructural que traemos ahí de cómo fuimos, pues, educados, sería la palabra. Traemos mucha protección, también lo decías y me llamaba la atención, del que decías que ha sido muy trascendente todas las reformas, que se han venido efectuando, pero que estas reformas, a todas estas leyes que se hicieron, pues se llamó la legislatura de paridad en todo, el 13 de abril del año pasado, cuando se publicaron decretos a reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones, creo, si no me equivoco, a 8 leyes. Y el fin principal de todo esto, ¿cuál es? Pues también lo mencionaste y creo que nosotros lo entendemos como juzgadoras, como juzgadores, es que nosotros desde nuestras atribuciones, desde nuestro trabajo, que es juzgar, y bien lo dices tú, con perspectiva de género, que bien se estableció ya en estas reformas el principio de paridad, es garantizar que la participación de mujeres en política siempre esté libre de violencia. Es impactante que a la fecha, como lo dices tú, y recientemente en el proceso pasado, hayan sido ejecutadas mujeres, sus familias, precisamente por arrancar ese poder, o que no quieren soltar ese poder que ya corresponde el 50-50 mujeres, hombres. Y no es posible que estemos al año 2022, en pleno siglo XIX, y sigan existiendo este tipo de atentados en contra de las mujeres. Y que aún con toda la legislación, magistradas, magistrados y público que nos sigue, sigamos en esta lucha de que no se pueda garantizar esta participación libre de violencia de ellas antes, durante y al ejercer el cargo o después de que ya son electas. En los procesos, centrémonos en esto, en los procesos electorales de los que formen parte o en los que se desarrollen. No es posible que en el propio desempeño de sus cargos sigan viviendo esta violencia
y que aún teniendo la protección constitucional, aún teniendo la protección judicial, con criterios judiciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, lo dije al inicio, con todos los criterios que tienen a bien ustedes como autoridades federales electorales, y que muchos de esos criterios los tribunales electorales locales, nosotros los vemos, los tomamos en cuenta para la hora de que nosotros plasmamos en una resolución nuestros sentidos, porque es válido, que siga esto, que lejos de bajar la violencia, se incremente. Y que por supuesto es muy bueno que todo este trabajo que se llevó a cabo por muchísimas generaciones, pues esté cristalizado y que digan que nuestro país es uno de los países más vanguardistas en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, en la norma, en la protección constitucional, como lo mencioné, en la protección judicial y en los hechos, como lo mencionabas tú, esa igualdad sustantiva, ¿dónde está? ¿Por qué seguimos en esta lucha? ¿Por qué seguimos en este reconocimiento de derechos fundamentales que tiene toda persona? ¿Por qué si lo tenemos en tratados internacionales, en nuestras constituciones, en nuestras leyes, en jurisprudencias, en los propios criterios, en los protocolos? ¿Por qué si, lo mencionabas tú también, de un test que tenemos que seguir en los elementos que constituyen la violencia política en razón de género? ¿Por qué seguimos, ahora sí que otra vez, 2022, con estos temas? Porque nos resistimos al cambio, aún teniéndolo en ley. Yo creo que la violencia muchas veces se normaliza en tiempos históricos, en tiempos actuales, pues sigue predominando. A mí el proceso pasado me impactó tanto que estaba una candidata hablando y de buenas a primeras llegan y simplemente, pues no sé qué los lleva a realizar este tipo de actos tan violentos que te quedas perpleja, te quedas atónita ante tanta violencia y que nosotros como juzgadores, al momento de emitir nuestros criterios, nuestras sentencias, si no tenemos los elementos necesarios para hacerlos valer, no quiero decir que esto pasó en nuestro estado, pero vi que pasó en otro, es muy lastimante, es muy lacerante que con todo lo que mencionaba la magistrada Claudia, con todas medidas cautelares, con todas las medidas de reparación, con toda la legislación que tenemos, no se puede erradicar la violencia contra las mujeres. Creo que debemos de ponernos sí esos lentes, porque también lo digo, esta no es una lucha, no es una carrera, no es una, o sea, debemos de ser empáticos de los dos géneros. Somos personas, tal vez siempre tratan de minimizar a la mujer como tal. Siempre se trata, y por eso se está en la lucha, siempre es afectada en su integridad personal, siempre está siendo victimizada. Existe mucho trabajo por hacer. Lo decía ahorita la magistrada, no solo es un trabajo jurisdiccional, por supuesto que no solo es un trabajo de las autoridades en materia electoral, yo creo que es un trabajo conjunto de autoridades legislativas y también con nosotros. Se han hecho muchísimas reformas muy interesantes, muy buenas en el tema de paridad, en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero yo creo que podríamos hacer más. No coincido contigo, magistrada Claudia, no son suficientes.
debemos de abonar como juzgadores, debemos sensibilizarnos más, no solamente nosotros, sino también sensibilizar más con este tipo de foros. Por eso agradezco, Denise, el hecho de que nos invitaras, Yola, que siempre estén en esta tesitura de generar este espacio de diálogos, de seguirnos poniendo los lentes lilas, los lentes morados, como operadores jurídicos de la ley. Por supuesto que a mí sí me encantaría más que la magistrada Claudia nos hablara más del tema de la perspectiva de género. Para mí, como Yolanda, así como se le fue el tema de la síntesis, a mí se me hizo muy rápido, la verdad. Por eso hace rato, no se lo dije jugando, le dije, si quieres, quédate tú con la participación, porque siempre aporta. Siempre es importante escucharlas, a mujeres empoderadas. En este caso, ella es una mujer que así la veo, así la vemos muchas de nosotras, las juzgadoras locales. Entonces, pues, no sé si yo ya me excedí en mi participación, magistrada, pero sí me quedo con esto de que aunque tenemos toda esa protección constitucional, toda esa protección judicial con los criterios que ha emitido, insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior, las salas regionales, seguimos en este pie de lucha, seguimos en no seguir normalizando todas estas estructuras que vienen en la historia, que en ocasiones, lo vuelvo a repetir, como operador jurídico, coincido también en eso, lleguemos a normalizar. No, creo que es muy importante seguir con este tipo de foros, con este tipo de conferencias, y que como mujeres nos centremos más, nos unamos más, veamos más estos temas y seguir en lucha para seguir ahora sí que innovando, pues no sé si sea la palabra correcta, pugnando por mejor legislación. Hay la verdad, mucho que hacer. No debería existir discriminación contra las mujeres, porque como bien lo dijo la magistrada Claudia, es un derecho que nos corresponde. No tendríamos por qué andar corriendo detrás de él, no tendríamos por qué andárselo arrancando a los hombres, porque es nuestro, porque existe esa igualdad sustantiva. No tendría por qué haber una violencia que se da siempre lo escucho, una de cada 3 mujeres sufre violencia. Debemos erradicar los problemas estructurales, los debemos de eliminar a través de, pues como bien lo hacemos con las acciones afirmativas para eliminar todo este tipo de situaciones. Recientemente, el 20 de abril, corríjanme si estoy mal, fue el tema de la gran reforma de la violencia política contra la mujer en razón de género, pero es una reforma bebé, es una reforma recién traída al mundo y es un tema y es un problema para el operador jurídico porque está en desarrollo. Si bien existen muchos criterios al respecto, si bien existía el protocolo, ahora tenemos que, como bien lo decía la magistrada Claudia, pues echar mano de toda esta legislación para ver cristalizado, ver libre de violencia todos esos derechos político-electorales de las mujeres. Yo aquí me quedaría, la verdad, quisiera tener más tiempo para abordar todos los temas, porque, insisto, fueron muchos, magistrada, lo cual agradecemos, pero bueno, espero haber al menos tocado 2 que 3 cosas de los rubros importantes que nos compartiste. Aquí dejaré mi participación, magistrada Yolanda. Muchas gracias, magistrada Blanca. Les recuerdo también que esto, además de compartir nuestras experiencias, es más que un ejercicio académico, es un ejercicio de amigas, es un ejercicio de intercambio que nos haga crecer como juzgadoras y en el trabajo que estamos desarrollando y llevando a cabo cada día. El compartir con ustedes
esos ejercicios nos hacen también a nosotros ver y tener visiones diferentes, verlo desde otros enfoques, el conocer los asuntos de Tamaulipas, por ejemplo, o de Aguascalientes o de Guanajuato, las perspectivas son diferentes. La cultura también en cada entidad es diferente, entonces también la forma de abordarlo debe de tener sus matices. Y claro que la magistrada Claudia revisa los proyectos y los asuntos de toda nuestra circunscripción. Claro que ella puede entender con mayor precisión las cosas por las que pasa cada entidad y puede incluso entender algunas diferencias entre un estado y otro. Y para poder nosotros seguir en esta charla que debe de ser pues muy coloquial, digámoslo, pues vamos a darle también el uso de la voz a la magistrada Laura Hortensia de Aguascalientes. Allá desde Aguascalientes, no sé cómo viven ellos también las cuestiones de la aplicación en las sentencias con la perspectiva de género. Y les voy a leer un poquito la síntesis de Laura. Laura se acaba de incorporar como magistrada en diciembre de 2020. Es de nuestras magistradas nuevas. Entonces, yo diré que no. Me quedé en silencio un poco porque está mi perrito aquí ladre y ladre. No te preocupes, de igual manera no tengo ningún inconveniente de que si gustas ya que entre directamente en la materia. Bueno, adelante, magistrada Laura. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Pues agradezco profundamente la invitación de la magistrada Denis Porras, presidenta del Tribunal Electoral del Estado vecino de San Luis Potosí, así como de la magistrada Yolanda Pedrosa. Es un gusto saludarles. Asimismo, me complace compartir este espacio con la honorable presencia de la doctora Claudia Valle, magistrada de la Sala Regional Monterrey, a quien saludo de manera afectuosa. Magistrada Blanca Hernández, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es un placer también participar contigo y coincidir en este foro. Y de igual manera me es muy grato saludar a la audiencia que nos acompaña a través de los medios digitales, a quienes agradezco y valoro profundamente su asistencia. Para tal fin, primeramente, me gustaría hacer una aportación donde gratamente coincidí con la magistrada Claudia Valle Águilas Ochoa en la interpretación de un asunto que involucra la temática sobre el impacto de la justicia electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que precisamente es el tema que nos preocupa y nos ocupa el día de hoy. Y que aprovechando el espacio compartido abordaré desde la perspectiva en el contexto local. Antes de entrar en la materia del asunto, me parece importante destacar y resaltar, como ya bien lo comentaron, la reforma del 13 de abril del 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que estableció un conjunto de prerrogativas político-electorales en favor de las mujeres, las cuales en nuestro papel de juzgadoras y juzgadores debemos siempre estar llamadas a garantizar. De acuerdo a la exposición de motivos de dicha reforma, así como la estructura, considero desde mi perspectiva, la intención del legislador fue que todas las conductas que presuntamente constituyeran violencia política en razón de género en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas pudieran ser juzgadas a través de la justicia electoral con el propósito de que no quedaran impunes. Para tal fin, tenemos el deber de analizar cuidadosamente la pretensión de la parte denunciante, tratándose de estos casos que involucran esta temática, así como en el contexto de los hechos que hayan tenido lugar, ello a fin de salvaguardar de forma íntegra su derecho político electoral. En consecuencia, un claro ejercicio de lo anterior se vio plasmado en el voto particular que respetuosamente emití en el asunto TEEA-PES-098/2021 hace apenas unos días y que guarda estrecha relación con la temática que nos tiene reunidas esta tarde. En el asunto que me permito comentarles, la controversia surgió a partir de una reunión celebrada por algunas diputadas y diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
en compañía del gobernador del estado y otras autoridades del gabinete. Concretamente, la reunión se realizó con el objetivo de analizar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, al término de esta reunión, las y los diputados acordaron reunirse nuevamente, en esta ocasión en las instalaciones del Congreso del Estado, para abordar otras temáticas relacionadas con la integración del órgano superior de fiscalización de la entidad. Al inicio de este debate, algunas de las y los legisladores cuestionaron específicamente a un diputado sin el que él tuviera algún tipo de reacción. No obstante, cuando la diputada denunciante lo cuestionó, este reaccionó golpeando la mesa con la palma de la mano y a su vez gritó su nombre. Como resultado de tal suceso, ella presentó una denuncia en contra del diputado que realizó tales manifestaciones por considerar que constituyeron violencia política de género en su perjuicio. La diputada denunciante pretendía primeramente que el tribunal local asumiera competencia respecto a los hechos denunciados al considerar que tales temas no encuadraban en el derecho parlamentario, porque no involucran temas propios del Congreso del Estado, es decir, respecto a su organización, administración y funcionamiento. Además de esto, ella pretendía que se acreditara la infracción de violencia política de género ejercida en su perjuicio por parte del diputado denunciante, porque tal situación le provocó una afectación a su derecho político electoral a ser votada en su vertiente de desempeño del cargo. Pues tal reacción únicamente se dirigió a ella a partir de un cuestionamiento, lo que implica un aspecto diferenciado basado en elementos de género por el hecho de ser mujer. Del contexto de las constancias que obran en el expediente, se logró acreditar primeramente que las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se reunieron en un salón del Congreso del Estado. En segundo lugar, que la temática que debatieron estaba relacionada con la integración del órgano superior de fiscalización. Y finalmente, que las expresiones cuestionadas se emitieron por parte de un diputado en contra de una diputada, ambos integrantes de la legislatura del Congreso local. La mayoría de las magistraturas del tribunal local, al resolver tal asunto, consideraron que la denuncia era improcedente porque se estimó que tal órgano jurisdiccional carecía de competencia para conocer de una controversia en la cual se involucraba a una diputada y a un diputado en ejercicio de sus funciones realizadas dentro del Congreso local y que presuntamente actualizaban la infracción de violencia política de género en perjuicio de una legisladora. Ello al sostener que las conductas que se denunciaron no se advertía alguna afectación directa, real e inherente a los derechos políticos electorales de la parte denunciante en su vertiente del ejercicio del cargo y, por tanto, concluyeron que el órgano competente para conocer y resolver tal controversia lo era el Congreso del Estado de Aguascalientes. Por consiguiente, me aparté de una manera muy respetuosa del criterio mayoritario y por ello emití un voto particular para establecer, desde mi perspectiva, que el Tribunal Electoral sí tenía competencia para conocer dicha controversia. Ello lo sostuve así, si bien porque la conducta denunciada surgió dentro del Congreso local, que involucraba a diversos integrantes de tal órgano, también es que de las características contextuales se logró advertir que se trató de una reunión que no tenía un carácter legislativo ni parlamentario, cuestiones que a criterio de la Sala Superior son esenciales para suscribir una controversia al ámbito parlamentario. De ahí que del presente asunto se identificó lo siguiente. Primeramente, la reunión no surgió como parte de un proceso deliberativo del Parlamento, es decir, que las expresiones no se emitieron en el curso de una sesión por parte del Pleno. Por tanto, se trató de una reunión informal y espontánea, ya que para su celebración no existió una convocatoria previa ni se contó con un orden del día. Además de las constancias, no se acreditó que la reunión en cuestión estuviera programada dentro de la agenda legislativa y, de igual manera, la temática que supuestamente se abordó no impactó de forma directa e indirecta en las decisiones del Pleno del Congreso local, pues esto no implicó un tema de interés general que involucrara a la ciudadanía. Finalmente, la calidad del tema a debatir fue meramente político y partidista. Por tales argumentos y dada la reciente línea judicial emitida por la Sala Superior, en la cual se establece la posibilidad
de que tales conductas sean conocidas y resueltas por el ámbito electoral se desprende del análisis del contexto en el cual surgieron los hechos que efectivamente escapaban del ámbito del derecho parlamentario, pues involucraba la posible infracción de violencia política de género que fuera de una actividad que estuviese protegida por la inviolabilidad parlamentaria, situación que era congruente y armónica con el contenido y alcance de la reforma de violencia política de género ya comentada. Inconforme con la decisión que adoptó el Tribunal Electoral Local, la diputada denunciante impugnó tal sentencia ante la Sala Regional Monterrey al considerar que se había realizado una indebida valoración de los hechos denunciados porque no se atendió el contexto en el cual ocurrieron tales actos. Así, en consecuencia, la mayoría de las magistraturas de la Sala Monterrey, entre ellas la ponencia de la magistrada Claudia Valle, quien hoy nos acompaña, al resolver tal asunto sostuvieron que el tribunal local sí era competente para conocer tal conducta denunciada, ya que los hechos no sucedieron como resultado del ejercicio de las funciones inherentes a los diputados, ni formaban parte de un debate relacionado con la actividad legislativa de las diputaciones involucradas. Asimismo, consideraron que el hecho de que la reunión se hubiera celebrado en las instalaciones del Congreso local y los asistentes formaran parte de un grupo parlamentario, no implicaba que los actos encuadren de manera automática en el derecho parlamentario, resaltando que necesariamente debe analizarse el contexto a fin de determinar la competencia. En consecuencia, revocaron la determinación adoptada por el tribunal local y a su vez nos ordenaron que emitiéramos una nueva sentencia en la cual resolviéramos la denuncia a fin de determinar si se acreditaba o no la infracción de violencia política de género. El asunto que les comento concluyó con la emisión de una nueva sentencia por parte del tribunal local en cumplimiento a lo ordenado por Sala Monterrey, en la cual se realizó un estudio de fondo respecto a los hechos denunciados por la diputada agraviada. Fue así que, derivado de tal análisis y una vez superado el tema de la competencia, se estimó que efectivamente las conductas desplegadas por el diputado denunciado constituyeron violencia política de género en perjuicio de su par diputada, en su vertiente simbólica, física y psicológica, motivo por el que se le sancionó siendo acreedor a una multa económica y a su vez se le ordenaron medidas de reparación integral, tales como abstenerse de realizar acciones o omisiones que de manera directa o indirecta tuvieran como resultado intimidar, molestar o causar algún daño en perjuicio de la legisladora denunciante, así que asimismo que se externara una disculpa pública a través de su página web o redes sociales y finalmente se le exigió que solicitara al Instituto Local o al Instituto Aguascalentense de las Mujeres en el Estado una capacitación en materia de violencia política de género contra las mujeres. Con la emisión de este tipo de precedentes se ejemplifican algunas de las maneras en que se materializa y se trasciende el esfuerzo colectivo, el compromiso por parte de las autoridades jurisdiccionales y a su vez refleja los frutos de la reforma de violencia política de género en nuestro país, razón por la cual se nos exige como juzgadoras y juzgadores que adoptemos una postura progresiva que garantice el mandato fundamental de observar una actuación que erradique la violencia política contra las mujeres por razón de género. Esta sería mi intervención. Espero que haya sido de su interés. Les agradezco mucho por haberme invitado el día de hoy. Muchas gracias, magistrada Laura. Bueno, yo sigo enamorada de Claudia. Bueno, sí, de verdad, o sea, como les comentaba, el tener estos intercambios nos hace también a nosotros ampliar nuestros horizontes, porque este criterio de Aguascalientes dio también, si no me equivoco, que se emitiera la jurisprudencia 2 de 2022, que la compartió el magistrado Felipe Fuentes Barrera, bajo la voz de actos parlamentarios son revisables en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y de representación de la ciudadanía. Con ello,
queda claro, nos da un ejemplo de lo que nos venía manifestando la magistrada Claudia en el sentido de cómo resolver con perspectiva de género, ¿sí? Al utilizar este mecanismo y este manual también que tiene la Sala Superior para revisar con un enfoque diferente y con una visión diferenciada, podemos ver cómo va avanzando la justicia también para salvaguardar los derechos de las mujeres. No sé si alguna de nuestras ponentes quisiera agregar algo, magistrada Claudia. Muy rápido y aprovechando las intervenciones de mis compañeras de la magistrada Blanca y de la magistrada Laura. Dentro de los puntos para que los tribunales tengamos como una suerte de pasos para identificar la violencia política y la violencia política por razón de género, yo quiero llamar la atención en lo siguiente, y deriva de una sentencia dictada por la Sala Monterrey hace una semana, tal vez, en revisión de una sentencia del Tribunal de Guanajuato. Y me atrevo a decirlo así, ojo cuando, y quiero hacer como mi intervención muy dirigida a los operadores y a las operadoras jurídicas, a quienes están en los OPLES y en los tribunales. A los hombres y a las mujeres que en este espacio de toma de decisiones nos toca este primer metro de aproximación de nuestra contribución para que este tipo de conductas sean juzgadas correctamente y tengan el impacto necesario. Después de la reforma de abril, donde se reconoce y no solamente se conceptualiza en la norma qué es la violencia política por razón de género, se generaron aprendámonos estos dos 20s, el artículo 20 bis y el 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cuando somos juezas y jueces de lo electoral, también aplicamos normas generales y en materia de violencia no podemos dejar de atender la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El 20 bis conceptualiza la violencia política, pero el 20 ter hace un listado que busca ser ejemplificativo de qué conductas se considerarán por estar tipificadas en esta ley violencia política por razón de género. O sea, no vamos ya a hacer ese test. Si esas son las conductas, entonces se enmarca en esta tipificación y las traemos justamente a la materia electoral, porque la propia reforma considera que se da el ámbito de aplicación de las autoridades conforme a su competencia de esta ley general. O sea, las autoridades electorales podemos aplicar de manera directa por remisión de la norma a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y pasó en este asunto que acabamos de revisar, que se hizo un test como si esta norma no existiera. Se hizo un test como de una conducta general y no se visualizaba el elemento de género de afectar a una mujer por ser mujer. Por eso hoy en esta charla con ustedes dije, ojo cuando afecta inclusive planificadamente a hombres y a mujeres para que descartemos los juzgadores y las juzgadoras que se dirigió solo a una mujer. Si se dirigió a más, pero le afectó a una mujer, no estamos normalizando una conducta, estamos llamando la atención de que esa conducta que pudo afectar a más, afectó de manera diferenciada a una mujer. Primer paso, vamos a irnos a verificar si la conducta denunciada y probada está en el catálogo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia en nuestro 20 ter. Si no es de las conductas tipificadas en la ley, entonces vamos a aplicar la segunda estructura de análisis que nos brindan las jurisprudencias del Tribunal Electoral. Aprendámonos 3, por número que no se nos olviden nunca. 21/2018, la primera de ellas, la de esta metodología que desarrollaba el protocolo. No dejó de tener vigencia con la reforma del 2020. Hubo una contradicción de criterios resuelta por Sala Superior para definir la contradicción de criterios de Sala Toluca y Sala Superior, donde se dice claramente y nos vuelve a hacer una verdadera doctrina de la metodología para entender y extender la intención de esta política pública del juzgamiento y la prevención de estas conductas. Nos dice la contradicción de criterios 6 del 2021 cómo
se mantiene vigente la jurisprudencia 21/2018, pero ahí va la segunda parte que quiero compartirles. Es complementaria para aquellas conductas no tipificadas expresamente en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Paso 1, está la conducta tipificada, la tomamos el tipo legal y entonces respecto de eso hacemos el análisis de los hechos enmarcados o tipificados en esa conducta. No estamos ante conductas tipificadas en la Ley General de Acceso, vamos a aplicar la metodología de la jurisprudencia 21/2018 que habla. Se da una conducta de acción o omisión que puede ser lesiva de derechos, afecta a las mujeres de manera diferenciada, etcétera, etcétera, etcétera. Y las otras jurisprudencias que no surgen con el asunto de Aguascalientes, de hecho el asunto de Aguascalientes se desechó en la sala superior en cuanto si es derecho parlamentario y se debe de juzgar en un procedimiento ad hoc que deben de seguir los congresos o si es materia electoral. Y debo decir que no es poco usual, uno, confundir, y por eso hablaba yo más de los lentes, yo hablaba de una lupa y todavía acercarla más. Meternos a esa lupa y buscar en el contexto, lo que sí rescato es a la víctima con la reforma, le queda en su campo de acción elegir qué vía es la que debe de seguir su denuncia. Porque la intención o la pretensión que persigue la víctima y que hace notar en su queja o denuncia es la que da la dirección a esa acción. Si quiere que el sujeto o sujetos o personas que realizan este tipo de conductas que lesionan sus derechos y llevan un componente de violencia de género sean sancionadas, la vía va a ser el procedimiento sancionador ante los órganos electorales. Sí, y siempre y cuando se trate de actores políticos, o no políticos, pero que afectan derechos políticos. Si la pretensión de la víctima, denunciante o quejosa, no es la sanción, no es irnos a la tipificación para que se le sancione, sino quiere que se resarza su derecho, por ejemplo, de una diputada participar en el pleno sin ser agredida, de una regidora o de una síndica que se le permita participar en las sesiones del cabildo con todos los elementos necesarios para aportar su punto de vista y votarlos, desde luego que ahí lo que buscan es que se establezca como medida de actuación impuesta para quien sigue esta lógica de bloqueo, así lo vamos a decir abiertamente, de bloquear a estas mujeres en política, sea que se ordene la reparación del derecho violado, imponiéndole que establezca las medidas para que esas conductas no se repitan. Hemos dictado muchas sentencias en el Tribunal Electoral donde esta vía resarcitoria y no sancionadora, la sancionadora busca la sanción directa individualizada a la persona que comete la conducta. La resarcitoria busca que quien tenga posibilidad de establecer mecanismos y protocolos de actuación que eviten esas formas de proceder que son lesivas de los derechos de las mujeres, formando parte del cabildo, formando parte de los parlamentos, se adopten. Entonces, lo que se promueve es un juicio ciudadano. Y puede haber casos, esta parte la había obviado de mi intervención porque este asunto tiene tantos aspectos y no quedamos en abordar solo unos que creo que yo agarré como un abanico enorme y me disculpo por ello. Pero haciendo y preparando el documento para comentar con ustedes, me pareció muy importante definir lo que para muchos no es claro, para muchas no es claro. ¿Cuál es la vía correcta para identificar la violencia política de género y sancionarla o establecer medidas que eviten que esto sea repetido? Pues precisamente como me trajo a suerte el comentario de la magistrada Llamas, efectivamente los tribunales podemos decidir que existe violencia política y establecer medidas resarcitorias como el que se generen protocolos de actuación, tanto incluso de los congresos, para que se reciba un trato digno o para que no se reitere una conducta de no prestar la información necesaria o proporcionar la información necesaria.
Entonces, si queremos, como juzgadoras, como juzgadores, como operadores jurídicos, no errar en los pasos del análisis, primero vamos a ir a la Ley General de Acceso a buscar si la conducta encuadra en una conducta ya tipificada, no tenemos ya que correr otro test, ¿ok? Pero si no es de las conductas ya tipificadas, vamos a correr este test que nos impone elementos que siguen siendo complejos de asimilar en el análisis, que son las relaciones asimétricas de poder, el sexismo como forma asimétrica de relación, o el autoritarismo por el solo hecho basado en el género y en las condiciones sociales en las que se entiende que los hombres buscan mantener esta superioridad, esta instrucción y esta tutoría de las mujeres, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público, ya sea por pertenecer a un mismo partido político o incluso solamente como una forma de presión y de coacción. Eso nos lo permitirá analizar la jurisprudencia 2 del 2018, junto con otras más, la 12-2021 y la 13-2021. El debate parlamentario, en ocasiones, lo entendemos muy amplio. Decíamos en ese precedente, no todo lo que ocurre en sede del Parlamento es derecho parlamentario. Depende de la naturaleza de las acciones que se estén llevando a cabo, que podemos definir que en ese entorno los grupos parlamentarios efectivamente pueden ejercer un control, como pegar en una mesa cuando una mujer habla, o en una sesión privada cuando las mujeres hablamos y decimos algo que no les parece. Estas formas de violencia, estas formas de acallar las voces de las mujeres son violencia y deben ser, desde luego, denunciadas y sancionadas. Esto era lo que quería terminar de decir para estar en este brevario de formas fáciles de entender algo tan difícil como la violencia. Yo saludo mucho que también en este salón estén hombres que seguramente cuando escuchan es que las mujeres no debemos de aceptar esto. Cuando les choque este discurso de reclamo de las mujeres, pónganse ustedes en nuestro lugar y tal vez entenderán por qué reclamamos y por qué decimos que el no tratarnos como iguales o el tratarnos como de menor valía o de menor capacidad, desde luego que debe de ofuscar a la sociedad entera y desde luego que debe de ofuscar a quienes participan de que estas formas de comportamiento se perpetúen. Mucho que cambiar hay desde las generaciones más pequeñas y mucho que deconstruir y volver a construir en nosotros y en nosotras como adultas y como adultos. Muchísimas gracias a quienes hacen posible estas charlas, y yo con esto solamente decir que siempre que podamos contribuir desde la visión regional a la suma de una mejor justicia desde todos los ámbitos, conmigo siempre contarán como aliada. Muchas gracias. Gracias, magistrada Claudia. Bueno, ahora nos despeja todas las dudas que tenemos aquí, porque sí, ciertamente, cuando llegan los asuntos, tenemos al empezar a analizar, primero tratar de entender qué es lo que nos están pidiendo, porque a veces no son muy claros tampoco los agravios. Otra, ver realmente si somos competentes o no, el entender la diferencia cuando se debe de promover un juicio, un procedimiento sancionador, o cuando se debe de promover un JDC. O sea, todas estas cuestiones, si nosotros que estamos involucrados día a día con las cuestiones electorales, se nos hace complicado, no me puedo imaginar cómo será para una mujer que no está relacionada con estos mecanismos judiciales, ¿sí? Entonces, ahí también nosotros tenemos que tener la sensibilidad para poder darle y brindar ayuda en estos temas. Bueno, no sé si alguna de las participantes quiere hacer alguna intervención más. Sí, magistrada Laura, magistrada Blanca. Solamente, si me permites, magistrada. Claro, adelante. Agradecer la invitación y decirles que, como dice la frase de Norberto Bobbio, que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de cómo están
sus mujeres. Desde ahí podemos visibilizar o ver cómo estamos en nuestro país y en los distintos países del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada Claudia. Siempre es un gusto escucharte, aprender, como dijo Yolanda, que nos quede un poco más claro en el momento de que nosotros tengamos que resolver nuestras sentencias. Gracias, magistrada Laura, por compartir este momento de charla. Así lo vi yo. Gracias a la presidenta y a ti, Yolanda, por esta invitación. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, magistrada Blanca, por aceptar la invitación. Magistrada Laura, ¿algo con lo que quiera terminar su intervención, su participación? Sí, muchas gracias. Pues agradecerles el espacio de poder compartir con ustedes el día de hoy. Es un gusto siempre estar compartiendo estos espacios con mujeres magistradas tan exitosas. Y solamente finalizar que como juzgadoras y juzgadores debemos estar comprometidos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres. Convencida estoy que debemos implementar acciones afirmativas para contribuir y hacer posible la visibilidad de todas. Y finalmente, pues, destacar que la participación efectiva de las mujeres en la vida pública y política de nuestro país solo puede darse a través de la práctica de una justicia que ponga a las mujeres como sujeto y no como objeto de la norma, es decir, del ejercicio de una sólida justicia electoral de género. Eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Gracias, magistrada, por su participación. Y enseguida le daríamos la voz a la magistrada presidenta, pero antes de pasar a ello, yo les quisiera compartir que dentro de todas las convenciones internacionales de las que México forma parte y se ha comprometido, se han emitido también recomendaciones para tratar de evitar la violencia en contra de las mujeres. Y se recomienda al Estado, a los estados que forman parte de estas convenciones, que apliquen estrategias globales que incluyan iniciativas de prevención en las que participen los medios de comunicación, programas de educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y tradicionales en las que se halla el origen de la violencia contra la mujer y que la perpetúan. También se recomienda sensibilizar a los medios de comunicación respecto a la violencia de género y conminarlos a asumir una actitud positiva, didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su responsabilidad social, lo cual deriva del poder que ostentan en una sociedad de comunicación. Se recomienda al Estado también fomentar la conciencia y la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité destinadas a los diputados y senadores, a los funcionarios públicos, al Poder Judicial y a los abogados a nivel federal, estatal y municipal, para poder evitar estas prácticas que violentan los derechos de las mujeres. Bueno, como decía la magistrada Claudia, no es una tarea solamente del Poder Judicial, de nosotros como impartidores de justicia a nivel electoral, pero lo cierto es que también tenemos una parte importante en este cambio de conciencia y en esta sensibilización hacia el trato que se debe de dar a las mujeres para que nosotras podamos participar libremente en las decisiones democráticas y en la toma de decisiones del Estado. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de seguir dando a conocer también y poner ejemplo de las buenas prácticas para tener una sociedad más sensible y que tenga una conciencia sobre la actuación y sobre sus actos. No sé, magistrada presidenta, magistrada y amiga, está muy callada, ahora le toca a magistrada Denise. Perdón, Gladys. Sí, magistrada Yolanda, si me lo permite, hay algunas preguntas del público que bueno, se pueden realizar. Sí. Adelante. Magistrada Denise, discúlpame. No, ahorita no, tomas por favor. Adelante, por favor. Sí.
Tenemos aquí algunas preguntas. Pregunta Julia Alessandra. Comenta, como supervisora electoral, al sufrir violencia por razón de identidad de género, ¿se puede presentar un procedimiento especial sancionador si lo que busco es que se sancione a las personas agresoras o debe ser conocido por el procedimiento interno? Es una pregunta que realiza, no sé si gustan que realice varias preguntas o nos vamos de una por una, si hay oportunidad. Si quieres la contestamos directo. Esta es, sí, si Julia nos dice que sufre violencia por razón de identidad de género y quiere presentar, lo que es su intención es que se sancione a las personas que cometen este tipo de conductas, el procedimiento sancionador es la vía correcta. En materia de irnos no por el procedimiento sancionador, sino por un juicio ciudadano, sería primero que demostrara violación a sus derechos político-electorales, desde luego, y después identificar cuál es su intención. Si su intención no es que se resarce el daño y se establezcan medidas para que nadie más sufra este tipo de conductas, entonces sí es el procedimiento sancionador involucrando la posible afectación de derechos político-electorales. Si no, estaríamos ante un caso de discriminación general y de violencia por razón de género, que no es competencia, sino involucra derechos político-electorales de los órganos electorales. Esto es importante aclararlo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene la mano levantada aquí en el foro? Se llama Elizabeth Zúñiga. No sé si quiere hacer uso de la voz. Bueno, los demás son comentarios de felicitaciones y agradecimientos por sus participaciones, magistrados. Pues por preguntas, son realmente las que se realizaron en el chat de Facebook y no sé si gustan que les lea algún comentario o estamos con el tiempo corto, como ustedes me indiquen. Magistrada Denise. Ahora sí no, pero a ver, yo creo que lo importante y lo rico de estos foros es justamente eso, y qué bueno que podamos reflexionar, coincidir y estar juntas, pero se me hace todavía más importante, y créanme, perdón, que me hace muchísima ilusión ver que hay foro que nos está escuchando, que hay preguntas que podamos contestar y aclarar. Entonces, yo encantada, de verdad, después de esta cátedra, yo creo que no tengo mucho que decir, más bien lo único que me queda es hacer un acordeón tal cual de todo para que no se me olvide nada y no cejar en nuestro empeño. A mí de verdad este tipo de temas, además que no es ninguna canonjía, creo que es nuestra obligación como autoridades electorales estar fomentando la reflexión y la sensibilización en este tipo de temas, pero de verdad que escuchar a mujeres tan inspiradoras y casos prácticos, o sea, que realmente nos dan una idea del estado en el que estamos y que el problema existe y es muy triste que siga existiendo, pero creo que si seguimos también nosotros insistiendo en dar soluciones, en seguir sensibilizándonos, en seguir aprendiendo, en no dejar de ver este tipo de cosas como debemos, como juzgadoras, con esa perspectiva de género y poder llegar a más gente, creo que eso es lo realmente importante. Me parece que de todo lo que se ha dicho aquí, creo que lo que nos debe de quedar muy, muy fijo en la mente es la prevención, la sanción y el orden de no repetición para este tipo de casos, no nada más de violencia política en razón de género, de todas estas violencias que nos atraviesan como mujeres, pero que nosotros tenemos la oportunidad, por lo menos al nivel electoral, de estarlas comprendiendo de otra manera para tener una dimensión mucho más amplia de comprensión del tema y sobre todo de acción y seguir diciéndole, por supuesto, a la ciudadanía, que es a quienes nos debemos, que es importante seguir platicando de estos temas porque pues, el machismo mata. Y a final de cuentas, yo creo que tenemos un ejemplo claro con todo lo que nos duele hoy, con lo que recientemente ha pasado, pero que en la base es exactamente lo mismo. Estamos hablando de derechos aquí más sofisticados, pero a final de cuentas, la base es exactamente la misma y creo que es lo que nos debe de unir como sociedad y como autoridades electorales. Y a mí no me queda de verdad más que agradecer la generosidad
sus participaciones, de su tiempo, porque sé que sus agendas son complicadas y están llenas. Entonces, de verdad, agradecer pues su gentileza, su generosidad de siempre estar dispuestas a ser aliadas y a platicar entre nosotras, a charlar y a poder llegar a más gente. Y al final, que estas jornadas de reflexión sigan no solamente durante el mes de marzo y después en noviembre, sino durante todo el año. Y invitarles también a la próxima jornada, que es el 9 de marzo, a las 5 de la tarde, para que nos sigan también, por favor, todas las personas que están pendientes de las actividades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Claudia Valle, magistrada Laura Llamas, magistrada Blanca, querida Yola, y a todas las personas que nos acompañaron, de verdad, muchas gracias. Gracias. Ya solo para cerrar, quiero hacer un comentario breve antes de la clausura del evento, que están haciendo algunos comentarios en la página de Facebook del tribunal. Yo no tengo abierta aquí la página de Facebook, pero hay unos comentarios de una invitada que es Julia Alessandra, a la que nos está pidiendo que le auxiliemos. Entonces, la invito a que vaya a las instalaciones del Tribunal Electoral y nosotros con mucho gusto le podremos dar alguna asesoría para poderla ayudar. Y que para eso estamos y con mucho gusto la vamos a atender. Y bueno, por otra parte, no sé si magistrada Denise, tú das la clausura del evento para dar por terminado. Sí, siendo las 18:50, damos por concluida esta tercera jornada. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Bye. Bye.